Hola a todos una vez más. Ahora vamos a hablar un poco sobre las variables de ambiente de MySQL. Se trata de variables que nosotros declaramos afuera del programa para que cuando lo inicialicemos, entonces ya queden predefinidos diversos parámetros de funcionamiento o de operación de nuestro servidor. ¿De acuerdo? Entonces, hay alrededor de 250 o más de 250 variables de entorno en MySQL. Con cada nueva versión se sufre diversos cambios de estas variables. Entonces puede ser que en la versión 8.0 que estamos utilizando actualmente tengamos esta cantidad de variables de entorno, pero en versiones posteriores vamos a tener más o vamos a tener menos y debemos por tanto estar muy atentos a la documentación porque puede ser que alguna variable de entorno ya quede en desuso. ¿Ok? Y no es obligatorio pues que el administrador, el DBA, conozca todas estas variables. Lógicamente con la experiencia va a ir aprendiendo cuáles tienen más utilidad, cuáles se pueden modificar de modo que MySQL tenga un mejor desempeño. ¿De acuerdo? Entonces aquí hay un comando que se llama show status y él nos muestra al ejecutarlo el valor actual de estas variables de entorno en nuestra instancia, en nuestra conexión que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Sí, si yo le doy ese show status, entonces me va a decir cómo están estas variables en ese momento, ¿de acuerdo? Existen dos tipos de variables de entorno que serían globales y de sesión. Las globales valen para todo el entorno MySQL, para todas las conexiones, mientras el servidor esté activo. Y la sesión solamente para la instancia que se está utilizando en ese momento. ¿De acuerdo? También tenemos el archivo my.ini, que también lo podemos encontrar como my.cnf en Linux. Y es donde se encuentran nuestras variables de ambiente para que nosotros podamos entonces ajustarlas de acuerdo con las necesidades de nuestro servidor o de lo que queramos realizar. Hay dos directivas que serían MySQLD, que tienen que ver con las variables globales, y client, que son con las de sesión. En la documentación que encontramos a través de este link, encontramos más información, una información mucho más detallada sobre nuestras variables de entorno de MySQL 8.0. Si le damos clic, entonces va a abrir lógicamente aquí nuestra documentación en internet y, por ejemplo, vean la cantidad de variables que hay. Tomemos aquí una, por ejemplo, de estas que aparecen, digamos, esta de aquí, Generated Random Password Length. Entonces aquí nos muestra el comando en la versión que fue introducida, cómo se llama la variable, ¿verdad? El nombre de la variable, el alcance de ella puede ser global o puede ser sesión, como les dije. Es dinámica, el tipo de la variable, el valor por defecto, quiere decir que si yo no la declaro en ningún momento siempre va a aparecer con este valor de 20, el valor mínimo 5, el valor máximo 155. Entonces aquí me dice la descripción de esta variable, dice el número máximo de caracteres permitido en passwords generados aleatoriamente. Entonces aquí tengo más información. Para más información, sí, Random Password Generation. Entonces aquí en esta documentación yo puedo informarme mucho mejor sobre cada una de las variables de ambiente y es importante que trabajemos bastante con la documentación cuando estamos, digamos, desempeñándonos como DBA, que conozcamos bien las variables de entorno. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos aquí a Workbench rápidamente. Entremos a nuestra instancia local, nuestra conexión, y vamos a ejecutar aquí algunos comandos. Vamos a ver aquí, bueno, pero antes de entrar aquí propiamente a nuestros comandos, vamos a primero ver nuestro archivo my.ini. ¿Dónde se encuentra él? Él se encuentra en una carpeta que está oculta, ¿verdad? Que estaría en Program Data, MySQL, este sería el camino del directorio, su disco, ¿verdad? Program Data, MySQL y MySQL 8.0
y el archivo es este, my.ini. Si yo le doy clic derecho y lo abro con Sublime Text, ¿ok? Entonces, él ahí me dice, me muestra cómo es este archivo, ¿de acuerdo? Toda la información que hay en él. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver todas mis variables de ambiente. Si las revisamos una a una, pues podemos ver qué parámetros podemos configurar, cuáles no. Entonces, por ejemplo, aquí está este que dice Max Connections, el número de conexiones máxima que pueden haber concurrentes. Entonces dice aquí la cantidad máxima de sesiones concurrentes en el servidor MySQL que van a ser permitidas. Entonces van a permitirse 151 conexiones al mismo tiempo. En caso de que haya la necesidad de un administrador, siempre una de ellas va a ser reservada para que este administrador pueda entrar, aun cuando el límite de la conexión se haya alcanzado. Entonces yo puedo venir aquí a este archivo de inicialización y colocar, cambiar este número, poner más conexiones. ¿De acuerdo? También tengo, vean ustedes, el tamaño máximo para tablas temporales. ¿De acuerdo? Él viene por defecto aquí de 35 megas. Pero puede ser que 35 megas sea muy poco. ¿Qué sucede con este parámetro de tablas temporales? Cada vez que yo hago una consulta, ¿verdad? Y, por ejemplo, empiezo a hacer group bys, empiezo a hacer diversas operaciones, joins, unions, ¿verdad? Con diversas tablas. Entonces, todas esas tablas me las coloca en memoria RAM. Claro, porque en la memoria RAM va a ser más rápido hacer diversas operaciones. Pero si yo hago muchas consultas y al mismo tiempo si hay varias conexiones haciendo consultas, ¿verdad? Entonces van a crearse muchas tablas, ¿verdad? Temporales, y este número de 35 megas va a ser insuficiente para cubrir esta demanda de tablas temporales tan alta. Entonces MySQL, él no va a parar de hacer mis consultas, él simplemente va a empezar a escribir estas consultas ya en el disco, y al escribirlas en disco duro, entonces ya se va a poner más lento porque cada vez va a tener que escribir y leer directamente del disco, y esto hace que nuestro MySQL que nuestro servidor se ponga lento. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo alterar este parámetro y aumentarlo para que podamos tener un mejor desempeño de MySQL. ¿De acuerdo? Vamos aquí a Workbench rápidamente. Si yo ejecuto el siguiente comando, lo tengo aquí escrito. Si yo le digo show global status, ¿verdad? Like. Entonces, ella se llama de la siguiente manera. Se llama created temp tmp disk tables. Él me muestra las tablas que están creadas en disco, ¿de acuerdo? Él me dice en este momento hay 0. Eso quiere decir que con ese parámetro de 35 megas que están en mi archivo de my.ini es suficiente y me permite, digamos, trabajar tranquilamente con mi memoria RAM. ¿De acuerdo? No la estoy saturando. Y si yo aquí, por ejemplo, doy show global status like, sería aquí created tmp tables. Entonces él me va a mostrar las tablas que ya están creadas, cuántas tablas están creadas. Entonces en este momento hay 41 tablas creadas. Digamos, vamos a ejecutar los dos al mismo tiempo. Entonces tengo las tablas temporales creadas en disco, 0 en este momento, y las tablas temporales creadas son 43. Resulta que estas 43 tablas se refieren a consultas previas que yo ya he realizado utilizando MySQL, utilizando inner join, utilizando joins, perdón, uniones,
haciendo diversas operaciones, group by y así sucesivamente. Entonces he creado 43, solo que estas 43 tablas aún están utilizando el espacio de mi memoria RAM, que son aquellos 35 megas que están disponibles, y es suficiente. Pero puede llegar un momento en el cual, si yo estoy haciendo demasiadas consultas y mi base de datos es muy grande, que ya va a dejar de crear las tablas temporales aquí y las va a empezar a grabar en disco. Entonces todo esto va a ralentizar el procesamiento de la información porque tiene que ir primero escribir en disco y leer del disco. Entonces esto demora mucho. Entonces para ello yo puedo de hecho ver el valor de esta variable, ¿verdad? Sería show, ok, sería show global variable variables like. Entonces vamos a ver las variables locales y el nombre de la variable es tmp table size, que es esta misma variable local que tenemos aquí, tmp table size, ok. Esta es la que queremos. Entonces, si yo le doy show global variables like, él me va a decir el tamaño, y este 36.700.160 bytes corresponde precisamente a los 35 megas que yo tengo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Si yo quiero aumentar este tamaño, entonces yo le puedo decir set global entonces sería esta variable tmp table size, ¿verdad? Y le doy un valor, digamos sería ahí, vamos a colocarle 100 más, entonces sería 136 700 160, ¿verdad? Entonces yo ya he aumentado en aproximadamente 100 megas más el tamaño de memoria disponible para la creación de tablas temporales. Entonces si yo ejecuto aquí este comando, él ya me dice que sí, que es rows affected, y si lo vuelvo a mostrar, entonces ya no es más 36 sino 136, ¿de acuerdo? Y ya para todas mis conexiones, mientras el servidor esté activo, entonces este valor de creación de tablas temporales va a aumentar a 136 o 134 megabytes aproximadamente. Pero, ¿qué sucede? Si, bueno, digamos aquí, si ya las estaba, si los 35 megas que yo tenía ya estaba escribiendo en disco, automáticamente a partir del momento que yo hago este ajuste a este parámetro o esta variable de ambiente, entonces a partir de ese momento ya deja de escribir las tablas temporales en disco y las comienza a seguir trabajando directamente en memoria, y mis procesos, mis operaciones de group by, de joins, todo eso va a ser más rápido, ¿de acuerdo? Pero ¿qué sucede? Todo esto va a funcionar en cuanto el servidor esté activo. Si yo en algún momento detengo el servidor o reinicializo Windows, por ejemplo, entonces nuevamente mis variables van a inicializarse con este parámetro en 35. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo simplemente vengo aquí, pongo 135 y almaceno. Le doy save, ¿de acuerdo? No lo voy a salvar porque pues para nuestro uso aquí es suficiente con los 35 megas, pero digamos yo lo salvo y entonces ya siempre que se reinicialice ya él va a leer aproximadamente este valor que yo digité aquí, y siempre que detengamos y reactivemos el servidor, entonces vamos a poder trabajar con este valor nuevo que nos permite trabajar con 100 megas adicionales. ¿De acuerdo? Este es tan solo un ejemplo de los muchos que podemos tener de la forma como podemos trabajar con variables de ambiente para mejorar el desempeño de MySQL. ¿De acuerdo? Entonces la idea es que poco a poco vayamos conociendo algunas de estas variables de ambiente y las ajustemos de acuerdo con los requerimientos de nuestra base de datos. Ya nos vemos en el próximo video.